es un artículo titulado El camino de la destrucción de la República. Y dice así, lo voy a leer para ustedes. De manera penosa e imperdonable, lo que surgió como una estrella en el firmamento político dominicano se convirtió en una infección contaminante, cual antítesis del rey Midas, el camino de la destrucción de la República. Ha sido una mimetización de los criterios esbozados en la historia de las civilizaciones. Cuando alguien decía, el Estado soy yo, o cuando algún implacable guerrero decía, donde pisa mi caballo, no crece la hierba. Cada cosa que esta bacteria política, sus cómplices y co-beneficiarios, aliados, políticos o no, civiles o no, toca, sencillamente es contagiada por la materia prima que germina y lo daña y lo destruye todo. Ese paradigma del amor al dinero y el enriquecimiento a cualquier precio. No importando que para ello haya sido necesario destruir paulatinamente la nación, dañar reputaciones, instituir el entreguismo de nuestra soberanía nacional mediante el neoliberalismo, las privatizaciones a precios de vaca muerta y el desatender ex profeso los controles migratorios, disfrazados con aparentes intenciones protectoras. Sin embargo, en cumplimiento a las agendas internacionales y sus oscuros intereses, en cada oportunidad que algún cuadro político ha gestionado una parte de la cosa pública en estos 20 años, y prácticamente con muy raras excepciones, se podría detectar el interés pecuniario, el interés por sacar la tajada y responder al llamado de lo mío, y a un crecimiento patrimonial del funcionario que no puede demostrar su procedencia. Completar la obra de Juan Pablo Duarte, así como lo planteaba un miembro prominente y renunciante recientemente de la comparsa morada, completar esa obra nunca estuvo ni estará en la agenda del Partido de la Liberación Dominicana. Es una lástima que la gran esperanza nacional que constituyó el Partido Morado, en vista de la debacle del sistema democrático que ya se percibía con un PRD, que como se sabe, fue al saqueo descarado del erario público, ese PLD aplaudido ante la consigna balaguerista de haber cerrado el camino malo, se ha constituido en el verdadero camino malo de la nación, el camino de la peste morada. Esa combinación destructiva, agigantada al mezclar la intelectualidad fingida, en muchos casos, con palabrerías cuasi uniformes entre muchos falsos embaucadores de la sociedad dominicana, caló en su mente confiada, dándole una equivocada oportunidad. Aunque de no ser por el espaldarazo craso e imperdonable error cometido por el extinto presidente Balaguer, no se hablara hoy de esa gran infección morada. Esa potente combinación para el mal, verborrea ideas progresistas, filosofías anticristianas y el dios de la estrella amarilla, que en el fondo de la bandera morada es el dios dinero, ha sido la pauta y el compás que se ha constituido en el norte para las realizaciones de los 20 años de desconstrucción de nuestra soberanía y forjar el camino de la destrucción de la República. Más lastimoso aún es ver cómo el dinero ha logrado comprar voluntades artísticas que, olvidándose de principios, sencillamente han hecho el coro a estas realizaciones mafiosas desde posiciones de mando. ¿Cuántas voces acalladas de manera conveniente y voluntario por el precio que han sabido aceptar para ello? Han desaparecido los discursos políticos, las ideas de progreso y bienestar. Se ha convertido en fábula cualquier aproximación a un emblema, a una pauta, a una consigna, a una idea filosófica. Los valores, los principios, la ética, la moral, todo esto queda como retórica y recuerdos de biblioteca. El romanticismo pasó, la ilusión se fumó. A mí, dame lo mío. Ahora solo quedan sobre la mesa las duras realidades que señalan los flagelos desarrollados
con excelencia por las administraciones moradas. Corrupción generalizada, impunidad garantizada, blindaje económico, evidentemente mediante el lavado, los negocios ilícitos y las mafias, enriquecimiento ilícito y la implementación progresiva de un orden para el mal. Una dictadura de partidos, una inexistencia de independencia en los poderes del Estado, en minúscula, obra del PLD, inexistencia visible en materia judicial, en las fiscalías, las cámaras de cuentas y la Contraloría General de la República. Una criminalidad que no puede ser combatida desde el Estado, pues el mismo Estado ha sido compromisario en apariencia con los paradigmas que tiñen de emoción a los bolsillos de los delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado. Una falta de institucionalidad que gobierna el paradigma de hacer negocios, del nepotismo, de las mafias que adornan al sistema de compras y contrataciones, con expedientes prefabricados y decididos previamente, con el surgimiento de múltiples empresas fantasmas y testaferros alrededor de las entidades públicas y los incumbentes de turno. El tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho, todas estas actividades ilícitas propias de un narcoestado, la gran mayoría desarrolladas a profundidad junto al crimen organizado desde este orden para el mal instituido por el Comité Político y Comité Central del Partido de Gobierno. Unas Fuerzas Armadas completamente señalables, donde cada una de las instituciones que le son afines y las que se relacionan a los organismos de seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado, se encuentran infectados por el mismo virus de la mafia y la delincuencia. Hemos convertido una nación sana en una sociedad definitivamente enferma, donde lo que más importa es el tener a cualquier precio y mientras más rápido, mejor. Contar con la benevolencia o la solidaridad de alguien en las circunstancias actuales hace que la gente primero piense, pues ya no se sabe si se trata de una yagua vieja y si saldrá tremendo alacrán. Confiar en un militar, un policía, un marino, un AMET, pregunte a la gente y verá. La implementación de una serie de medidas que fuera de contexto pueden traer bien a la población, pero que en el contexto actual refuerzan las actitudes desafiantes de una sociedad cansada de tantos abusos, de tantas miserias y de tener que soportar a los saqueadores del Estado ostentar riquezas que no le pertenecen. Pues han sido hurtadas de las arcas del Estado y esta vez en mayúscula. Pero, por lo que se dificulta adoptar las medicinas a un paciente que es el pueblo dominicano, que no cree en sus médicos, ni ellos mismos, si ellos mismos se han encargado de contaminarle y de minar su sistema inmunológico con el virus. El pueblo dominicano ha sido burlado abiertamente por las agendas moradas y sus aliados en 20 años, y lamento decirles que no quedarán impunes. La República Dominicana ha despertado. Los políticos hastiaron al pueblo dominicano. Las encuestas no se equivocan al decir con gran objetividad que el pueblo no tiene fe, que no cree en los políticos, ni en los partidos, ni en las instituciones. Esta ha sido la gran obra morada, la destrucción de la nación, el camino de la mafia morada, el camino de la destrucción de la República. Sus aliados de ayer y de hoy no quedan impunes de estas realidades. Han sabido en su momento servirse con la cuchara grande sin pensar en el sufrimiento de las grandes mayorías nacionales. Y como la verdad sale a flote, sus palabras no pueden ser escuchadas. Sus discursos no son creíbles. Son todos dinosaurios del mal vivir en la República Dominicana. El momento viene y ha llegado en que los dominicanos exigirán cuentas a estos grandes verdugos y destructores de la economía nacional y de sus valores familiares fundamentales y de la soberanía nacional. Los que se escudan tras el discurso soberanía o tras un discurso de familia, sepan que si no tienen como contrapartida el no tener un contagio con estos temas de enriquecimiento y de mafia estatal, sus discursos no serán creíbles. Utilizar el discurso de la moral, de la fe, de la ética, del combate a la corrupción y la impunidad solo para llegar al poder, para entonces hacer lo mismo
ya no es un discurso creíble en el escenario actual dominicano. Si la nación no arriba a un gran pacto político con ciudadanos notables y creíbles, que no necesariamente son los candidatos o precandidatos actuales de la mayoría de los partidos que se nutren como sanguijuelas del pseudo sistema democrático dominicano. Si esto no se logra y se mantiene el más de lo mismo, las falsedades y las mentiras solo para llegar, paradigma de nuestra política clásica y carnavalesca, si esto no ocurre, las próximas elecciones serán en sí mismas un gran fiasco y nos acercaremos a un gran caos nacional. Medidas impopulares se aproximan, pues como consecuencia del saqueo a las arcas del Estado o la pantalla de hacer creer que la economía crece con endeudamiento, cuando ahora se cuestiona si ese crecimiento tiene un componente importante de dinero sucio, fruto del lavado o del blindaje morado de 20 años, ese paradigma ha estado claro y evidente sobre este particular. La idea no ha sido combatir, sino controlar. Y controlar significa que se puede, pero sin hacer mucho ruido. Y con la sabia proyección de que se combate con cada fundita o alijo detectado y publicitado. Es decir, que si no se sale de control, se continuará con la mafia desde el Estado dominicano y casos como el que hoy se ventilan en el 9º inning no se conocerán. Y el negocito seguirá en sus anchas sin dejar muchas huellas. Esas medidas impopulares lucen aproximarse. Hay ahora que pagar las deudas irresponsables de los desgobiernos de turno que han colocado en las espaldas para que la paguen varias generaciones de dominicanos. Sin embargo, hablar de un pacto fiscal en la nación, cuando se supone que viene como consecuencia de un acuerdo de la sociedad y de que esto trae como consecuencia que el gobierno, no el Estado, reciba más recursos a través de las recaudaciones, empujar esto sin que previamente exista un gran pacto político nacional, sin estos pseudo líderes señalados o señalables en su mayoría como delincuentes de cuello blanco o comunes, sin ese pacto político sería imposible un pacto fiscal, sí que con ello se convoque al país a una gran desobediencia civil. Es necesario primero, para que se inicie el proceso de restaurar la confianza perdida en los políticos, que se recupere al menos el 99% de los dineros mal habidos y que todo funcionario público que no pueda demostrar como tiene los millones que sustenta, tenga que devolverlos. Con una actitud así, no sería necesario un pacto fiscal, pero si aún se desea, el pueblo estaría en actitud de comprometerse. Lo contrario, invita al desorden y a ese fenómeno de la desobediencia civil que luce previsible. Una desobediencia que podría traer como resultado la recuperación impositiva cero, como respuesta al no pago masivo de los impuestos en el país. Entonces, el corralito no lo tendrían los ahorrantes como en Argentina. El corralito lo tendría el gobierno si los contribuyentes le niegan su apoyo. Ya no sería un tema de evasión o de elusión fiscal, sería un tema de morosidad, de no hacer declaraciones, de no pagar los impuestos. Pues ¿para qué se pagarían? Pues con ello se estaría alimentando al monstruo de la corrupción administrativa y del enriquecimiento con ostentación de unos pocos, como burla continua al pueblo dominicano. El país ha sido llevado a esto. La traición morada a los ideales de Juan Pablo Duarte y a los ideales que se enarbolan en sus inicios han traído como consecuencia un crimen imperdonable hacia el pueblo dominicano. Por otro lado, el descaro con que muchos amigos que aún defienden lo indefendible, pues ya que se han beneficiado, deben justificar con retóricas, axiomas, dialécticas y análisis que ni siquiera ellos mismos creen. Se constituyen realmente en sofismas, echando aún más leña al fuego. A una población ya despierta que tomará venganza contra un sistema político degradante y burlador de las grandes mayorías nacionales. El punto de inflexión ha llegado. Muy pronto habrá un antes y un después del verdadero camino malo en la República Dominicana.
Estamos a punto de redirigir el barco de la nación hacia un puerto distinto al camino de la destrucción de la República.